Buenas tardes, queridos socios y amigos del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos una tarde más, en esta ocasión con la presentación de el tercer volumen de Logroño de ayer y de hoy. Y a cargo de Bruno Calleja Escalona, que ya le tuvimos el año pasado en este mismo estrado, Bruno, y precisamente fue el 13 de junio. Y bueno, pues es un auténtico placer de nuevo que vengas a esta que es tu casa, aquí en Madrid, a presentar pues algo tan interesante que nos va a desvelar pues los entresijos, ¿no? de aquella del Logroño anterior y el de la actualidad. Y junto a Bruno, que es el director de la revista Lararium, nos acompaña también la subdirectora, que es Azucena Escalona Baños, que también sí, es madre de Bruno. Y de nuevo un placer verte, Azucena, y contar con tu presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid. Bueno, pues espero a todos ustedes que disfruten del evento, que conozcamos más acerca de la historia de Logroño, y voy a pasar el turno de la palabra a Azucena. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias otra vez por vuestra acogida tan agradable y tan bonita en este centro. Y en esta ocasión, pues para presentar el tercer libro de Bruno, que recoge los artículos que cada lunes publica en las contraportadas del diario Noticias el Día de La Rioja, que antes eran Noticias de La Rioja, el Día de La Rioja. Y bueno, para mí, desde luego, un orgullo de madre, eso tengo que decir, ¿no? Porque también de correctora, porque me toca corregirle, a ver, échale un vistazo antes de pasárselo al redactor jefe, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Yo estoy aquí solamente para hacerle unas preguntas, porque me dice que no quiero ser un tostón, que no quiero así, ¿no?, acaparar. Entonces dice, bueno, pues hazme unas preguntas. Pues yo se las hago. A ver, ¿cómo te sientes, aunque yo lo sé, pero que se lo digas a ellos, cómo te sientes al poder presentar el tercer volumen de este proyecto que empezó hace unos años? Bueno, pues lo mismo, buenas tardes y muchas gracias a José Antonio y a la gente del Centro Riojano por acogernos y por acompañarnos en esta tarde, que bueno, que a veces igual no las circunstancias meteorológicas entre la lluvia y el frío, pues bueno, pero aquí estamos un rato agradable. Bueno, pues como decimos, bueno, pues lo primero desde luego es la satisfacción por haber por lo menos llegado hasta el número 3. Eso es bueno, es decir, pues parece que poco a poco algo vamos haciendo, de algo que surgió, porque bueno, cuando se creó esta sección en el periódico, bueno, pues decimos, bueno, pues es algo que empezamos aquí, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero bueno, hasta donde llegue habrá llegado y habrá llegado bien. Entonces, bueno, pues será algo que por lo menos hoy que algo estaremos haciendo bien. Pues eso, luego, bueno, como autor, esta ya es la tercera presentación que hemos hecho hasta ahora. Quedan todavía de hacer algunas más en Logroño. La primera la hicimos el día 17 de enero en el Ateneo Riojano. Y bueno, pues la verdad que muy contentos. Y luego hicimos el día 24 de enero también, a la semana siguiente, en el Centro Cultural Ibercaja. Entonces, pues bueno, pues es bueno un reencuentro con los lectores, porque siempre una presentación de un libro, pues es una conversación entre personas, porque cuando cogemos un libro, por lo general, pues leemos lo que esa persona nos quiere transmitir. Pero cuando acudimos a una presentación de un libro, tenemos a la persona que lo ha escrito y el autor tiene a la persona que lo lee. Entonces, bueno, es un buen momento para ese intercambio de pareceres, o quizás si no lo ha leído, qué puede llegar a esperar de una publicación. Entonces, pues bueno, desde luego, pues siempre es un acto agradable poder hacer una presentación, y máxime sobre todo, pues eso, nosotros venimos desde Logroño, venir hasta Madrid, pues bueno, pues ya supone también un plus para nosotros haber podido, por lo menos que nuestro proyecto haya llegado hasta aquí.
Desde luego lo que has dicho es muy importante porque el que escribe, escribe para que le lean y es muy de agradecer el encuentro del lector con el autor. Además de que le firme, pues bueno, ahí lo tiene, ¿no? Bueno, cada libro es un formato y tiene sus contenidos. ¿Cuántos artículos recoge el tercer volumen de Cómo hemos cambiado? Bueno, el tercero recoge 30. Hemos hecho 30 que corresponden desde octubre de 2021 hasta junio de 2022. Más o menos cuando empezamos a recopilar estos libros, allá por el año 2020, se pensó en haberlo hecho a libro por año. Sin embargo, bueno, el primero que lo hicimos 25, porque fue de mayo y tuvimos que cortar en octubre del 20. Para el año siguiente dijimos, bueno, vamos a coger algo más, porque bueno, parece como que la gente se quedaba con ganas. Entonces, bueno, pues vamos a hacer algo más. Hicimos 40. 40 que bueno, ya era un número más, abarcaba prácticamente todo el año 2021, pero bueno, al final dices, pues, no sé, parece como que al final de precio, desde luego, obviamente salía más caro. Y bueno, este año parece que hemos dado en el clavo, porque parece que tanto la cantidad de información y de textos que se encuentran en el libro y el precio al que salen a la venta, pues bueno, pues parece que es algo de interés, porque bueno, está teniendo una acogida buena. Hay que decir que bueno, son textos cortos, porque en realidad bueno, son textos que están creados para una contraportada de un periódico, porque bueno, quien no conozca, estos artículos se publican cada lunes en el Día de La Rioja, en la contraportada, con una filosofía de tomar una imagen antigua y compararla con la actualidad, que ha cambiado, que no ha cambiado, con un poco esa visión, además de un guión, una línea temporal de, pues bueno, los avatares o las cosas que han ido ocurriendo. Entonces, pues, la historia, a veces curiosidades, cosas que puedan ser más o menos conocidas. Y bueno, claro, como cualquier texto periodístico, uno en el periódico no puede escribir lo que quiera ni el tamaño que quiera. Entonces, bueno, son 450 palabras en los más largos. Entonces, claro, a veces esto, pues bueno, es una labor. Y bueno, sobre todo la filosofía de los libros más o menos respeta esa presentación que tiene en el periódico. Una imagen antigua contrastada con una actual y al lado pues el texto. La concisión del lenguaje periodístico, trasladada al texto, que la verdad es que se agradece porque tanto el público joven, que desafortunadamente muchos de ellos en la actualidad no es que sean muy dados a ponerse a leer, quizás agradecen una publicación así, tanto como las personas mayores que a lo mejor, pues bueno, ya se lo saben, ¿no? Dice que me va a enseñar un joven, que me va a decir a mí si yo he visto aquello cuando estaba, en fin, la concisión siempre se agradece. Nosotros, como ha dicho Bruno, pues vendemos el libro, nuestras librerías intentamos. Entonces, como madre y propietaria y allí a la venta, ¿no? Pues yo recibo a la gente, escucho los comentarios de las personas que son muy agradables, me dan la enhorabuena. Y bueno, yo sé lo que me dicen, pero claro, tú también estás en la otra tienda. ¿Qué te dicen a ti? Yo sé que me dicen, ¿qué te dicen a ti? Bueno, pues a ver, prácticamente, bueno, un libro al fin y al cabo se presta a todas las lecturas y depende un poco de quién. Hay crítica buena porque hay gente que considera, pues eso, pues que coge estas contraportadas y lo toma pues como algo de aprender. A decir, bueno, voy a aquello que no conozco. Lo que dices siempre quedan en lo que se llaman en el lenguaje popular marisabidillos, que pues van un poco a sacar faltas o a tocar las narices, sí, que a veces los hay, ¿no? Porque incluso hay gente que te llama, se molesta, claro, en localizarte y en llamarte por teléfono para decirte que lo que has escrito en el periódico no le gusta. Pues bueno, pues te queda la cosa, dices, es que lo que estás diciendo no está bien documentado. Dices, bueno, señora, es lo que pone en el archivo municipal, es lo que pone en el proyecto. Yo no me lo invento. Y claro, a veces la ignorancia, la valentía de la ignorancia, ese proyecto está mal, hay que corregirlo. Dices, bueno, pues hable usted con el señor arquitecto que diseñó esta barriada de casas y que, bueno, entienda, porque a veces la historia no nos gusta, pero es lo que tenemos.
es la historia, es lo que ha ocurrido. No es tampoco deshonroso que pues un edificio pues haya tenido unos orígenes humildes o directamente pues no haya, igual no era lo que esperábamos, pero a veces también eso es lo que tiene el contar, ¿no? Dices, porque si no está publicado en un sitio, si no hay en ningún sitio donde podamos ir a referenciar, pues claro, las fuentes originales, los documentos, los expedientes, ¿quién los maneja? ¿Quién sabe que está? O los funcionarios, porque rara vez salen del archivo del ayuntamiento. Entonces, poder sacar esta información del archivo y acercarla permite que no se creen a veces leyendas sin fundamento o cosas que no son, o no, es que mi abuelo, mi padre, juro y perjuro que aquí había esto. Bueno, yo honestamente trato de contar lo que yo sé, lo que se puede. Es porque cuando uno escribe un texto, te enfrentas, lo primero que tienes es una imagen. Lo mejor, dices, bueno, pues te puede gustar la imagen, te puede gustar el edificio, pero desde luego siempre lo tienes que leer con una mentalidad más abierta. Decir, bueno, me puedo encontrar cosas que no conocía, que choquen con lo que yo he oído, porque claro, la oralidad es lo que tiene, la oralidad pues a veces es el teléfono escacharrado, va de uno a otro y al final pues de lo que surgió aquí a lo que acaba aquí no se parece en absoluto. Es bueno, es una manera de que haya una fuente escrita tirando de unas fuentes lo más primarias posibles, que a veces por desgracia las fuentes primarias pues son las que son. O sea, a veces hay que sacarlo de un proyecto de construcción de un edificio porque no hay otra cosa. O sea, son cosas que han pasado tan sumamente desapercibidas, o al revés, un expediente de derribo que dice todavía menos. O sea, simplemente hace una memoria de tengo que tirar una casa. Claro, pero una casa que lleva aquí ¿cuánto tiempo? ¿Quién ha vivido aquí? A veces la cosa más absurda que nos puede dar pistas. En el caso que estoy hablando, precisamente el número. O sea, el azulejo con el número, algo que parece tan absurdo, vas al ayuntamiento y te ofrece quién vivía allí en X años. Es una manera de, por lo menos, cotejar una información que a veces es difícil. Porque claro, la iglesia, por ejemplo, la iglesia de Palacio, pues bueno, libros, guías, incluso internet, lo podemos tener todo al alcance y más o menos todos conocemos la historia. Pero el caso este, que es el de la señora que llamó por teléfono, una barriada social que se construyó en el Pozo Cubillas, publicado no había nada. Entonces, claro, ambos son historia de Logroño, ambos tienen su importancia y ambos deben ser juzgados por los mismos ojos. Entonces, bueno, es un poco a veces eso la dificultad, y a veces lo difícil es tratar de explicar esto a una persona que igual la historia no es lo suyo o no le da un poco esa importancia que hay detrás. Esa a veces es la parte más difícil de la crítica, porque claro, cuando te vienen y te dicen, no, está muy bien, me gusta, he aprendido, dices, bueno, pues eso es muy fácil. Pero claro, lidiarte, o vamos, el puntilloso que llama, y aquí hay una fecha que no está mal. Dices, bueno, yo es lo que he leído, es lo que pone las fuentes. Si usted tiene algo que pueda ratificarlo, estoy abierto a aceptarlo. Es bueno, es un poco la anécdota que tiene cuando tú publicas algo, el encontrarte a gente que está de acuerdo, que no está de acuerdo, o gente que simplemente toca las narices. Es lo que tiene el ser el autor local de una ciudad pequeña, y además estás localizado en un sitio que van a echarte la bronca, porque claro, si tú fueras Arturo Pérez Reverte o alguno así, ¿no? Es más difícil localizarte. Bueno, ahora por página web y todo esto también. Te localizan. Pero bueno, van allí y te dicen, o te llaman a la tienda y te dicen, oye, chaval, que es que además eso, ¿no? Gente mayor, oye, chaval, que has metido la pata, ¿no? Que has puesto aquí. Bueno, pues ya lo sentimos, pero la verdad es que el archivo dice esto, señor, ¿yo qué quiere que le diga? No, la leyenda urbana es, claro, muy libre y bueno, ahí el rigor de la historia. Es ¿no? difícil a veces desmitificarla, ¿eh? O sea, sí. A veces quitar ciertos mitos que están asentados. Sí, sí. Tratar de decirles que eso no es así, porque este documento, eso cuesta. Sí, sí, así es, pero bueno, son vivencias, eso es. Son vivencias, eso es. Sí. Bueno, es una publicación, como veis por ahí, es una publicación muy manejable.
el formato, quiero decir, no es una tapadura, no lo has hecho a propósito, que se busca que... Bueno, pues lo primero es un libro de divulgación. Es un libro que busca acercar la cultura. Por lo cual, tiene que ser un libro que por lo menos invite a leerlo. Porque claro, ponemos encima de la mesa un libro, y con todos los respetos del mundo, de 300 páginas, difícilmente sea que un autor que no le guste o que una persona que la historia no sea lo suyo, difícilmente se va a acercar a él. Entonces, para la divulgación, lo más fácil pueda ser mucha imagen, un texto conciso y yendo a lo que hay que ir. Porque si no, es la única manera de que la gente coja el libro y no se aburra a la tercera página. A veces eso puede llegar a ser difícil. Claro, si lo pones en una tapadura, ya casi se convierte en un objeto de exposición. Libro que tienes en casa y dices, bueno, pues ahí está casi cogiendo polvo. Es una tapa blanda que permite. Una tapa blanda permite llevarlo en un bolso de viaje, que sea un libro que lo puedes manosear, que puedes cogerlo y ir por la ciudad, incluso que te permite, si tú has tenido alguna apreciación o algo, escribirla. O sea, es un formato, puede ser a veces un poco más sufrido. También obviamente está el factor económico. Es mucho más barato hacer una tapa blanda que hacer una tapa dura. Pero claro, además de eso, pues es que tiene sus beneficios, ¿no? Porque dices, es una cosa que ya el formato en sí te invita a acercarte a él, por lo menos. Y que tenemos constancia de que en la biblioteca pues se han tomado prestados en bastantes ocasiones. Nos ha llegado a oídos también que algunos colegios lo han usado como material, es un libro que puede ser, por ejemplo, alguien que está haciendo una investigación un poco más seria pues pueda ser su primer objetivo, es decir, vamos a ver qué hay aquí y en base a aquí podemos ir tirando, que es lo que me ha pasado a mí con otras fuentes. Es que siempre intentas que por lo menos tener la idea general sea algo que por lo menos te saque de dudas, que sea algo cercano, que sea un lenguaje fácil, que sea el lenguaje, no vamos a decir igual el que hable la persona que te está leyendo, pero que se aproxime bastante. Bueno, pues de eso a veces se trata. Sí, eso es. Ya nos han dicho que ha sido incluido como bibliografía en algún, pues en un trabajo fin de carrera o en algunas cosas así de turismos, carreras. Bueno, eso es lo que ha llegado hasta nosotros. Una guía, es que al fin y al cabo es una guía de Logroño. Eso, un cuaderno de trabajo, porque la gente, bueno, pues lo coge, lo visita y lo ve, o sea, ve la foto y va al sitio y lo consulta, ¿no? ¿Algún artículo que quieras destacar por algún motivo concreto? Bueno, no es fácil elegir. Me voy a ceñir al tercer volumen, porque uno de los que más me llama la atención, uno de los que han sido un poco uno de mis referentes ha sido el de Correos, porque al edificio de Correos, hace un tiempo pues me acerqué un poco a hacer una investigación más profunda de su historia, de lo que había pasado por allí. Y bueno, pues terminas cogiéndole un poco de cariño. Es un edificio que lo has visto ahí, que tengo, creo, una noción de haber entrado, pero claro, fue una edad muy temprana, entonces casi a veces se te mezcla. Y que tuvimos también, pues con la revista un poco la pelea de buscar una imagen de cómo había sido aquella oficina, que al final, después de pelear un rato, pues se consiguió. No fue una cosa fácil, pero bueno, el resultado fue interesante. Más o menos también me ha podido pasar lo mismo con el de La Fombera, de la finca de La Fombera, que está fuera de Logroño, que fue la finca de recreo del general Espartero. Se ha quedado ahora mismo en un suburbio, al lado de una gasolinera. Y claro, en el año 1986 el ayuntamiento nos dice que se derriba la casa de La Fombera, pero no como casa de La Fombera ni como casa de recreo de Espartero, sino como una ruina de una casa de guardas forestales. Y dices, bueno, ¿cómo ha podido llegar un edificio de esta importancia a transformarse en esto? Lo primero, ¿cómo era?
porque a día de hoy yo no he visto ni una sola imagen. No hay una fotografía de esta casa. Mi primera aproximación fue por el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Lirios, que es el barrio actual, y bueno, me vino un día y dice, ¿de la Fombera qué hay? Es un poco la respuesta ignorante, ¿no?, de lo que se ha leído. Pues sí que hay una publicación por ahí, pero tampoco hay mucho. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo que no? Dice, es imposible que no haya nada. Pues bueno, me tiró de una mano, estuvimos un largo y tendido rato hablando, el caso que me dejó con la mosca detrás de la oreja. Dice, ¿no? Porque claro, todo esto que he contado son a posteriori. Claro, a priori dice, sí, la casa de Espartero, no sé qué. Bueno, vamos a mover un poco a ver por ahí qué hay. Bueno, pronto llegamos a algunos artículos de La Rioja Industrial, pero siempre lo mismo, o sea, publican fotos de la casa de guardas, de la casa secundaria, de las piscifactorías y de los árboles, pero no publican de la casa principal. Pero bueno, aquí por lo menos parece que menciona algo, pero el nombre de Espartero en el 45 sigue sin aparecer. Es un poco raro. Leyendo, llegamos que en el testamento de Espartero se hace una descripción de la casa, que había sido la primera línea telefónica de la ciudad de Logroño. Había ido a la Fombera, porque era donde estaba el general Espartero, que era uno de los más... Vamos a ver. Bueno, al final, después de revolver papeles, dimos con la fecha del año 86, porque alguien decía, bueno, al ayuntamiento lo mismo, dice la Fombera. Dice, no hay nada. Dices, vamos a ver, algo tiene que haber. Buscarlo como sea. O sea, no salió ni como Fombera, salió como Icona, que era como la agraria. O sea, dices, sí, hay una de la agraria que tiran una casa y dices, trae eso para aquí. Y el expediente de derribo era tan sumamente malo que la casa había quedado reducida a un mero volumen a derribar. Una casa, según ponía, sin ningún valor histórico y sin ningún elemento destacable. La que había sido la casa de Espartero. Claro, y luego la cosa no llega ahí, o sea, la cosa no queda ahí, sino que lo contactamos con unos técnicos que había enviado el Archivo Histórico Provincial a sacar kilos y kilos y kilos de papeles de esa casa, que los estaban utilizando para hacer chuletillas. Y se sabe que salió más de 3.000 papeles de allí, que a día de hoy tampoco sabemos dónde están. Y ya una última anécdota, que con este de la Fombera, bueno, llegamos a localizar que en el año 86 se deshace todo, que las puertas de la finca habían ido por ahí a parar a lumbreras de cameros y que, bueno, habían acabado ahí de casualidad en la puerta de una finca del gobierno de La Rioja, que ahí se está en el medio de un bosque y se están oxidando. Y bueno, eso es saber qué pasa. Incluso llegamos, que eso fue un poco nuestra salvación, y dijimos, en el testamento de Espartero se describe que en su casa tenía 2 vistas fotográficas de la Fombera. Y bueno, pues ya dices, un poco a la desesperada, vamos a buscar qué ha pasado con esto. Llamamos al actual duque de la Victoria, que era el embajador en Kinshasa. Sabíamos nosotros más que él, de Espartero. Y ahora estamos intentando localizar al marqués de La Habana, que fue el heredero el que se quedó con los bienes, que debe ser un abogado de aquí de Madrid, pero que no lo encontramos. Entonces estamos a ver si por lo menos sabe decirnos dónde están. Y bueno, otro también artículo así que llamativo, por ejemplo, resulta el castillo. El artículo sobre la Torre del Castillo, pues un edificio también sencillo, un castillo fronterizo, del que poco más información hay en el siglo XVI y XIX, hay bastantes lagunas, pero que jugó un papel estratégico porque fue una defensa del Ebro. Estaba justo el puente de entrada a Logroño, que desaparece de la forma más absurda en el siglo XIX, que aparece en el siglo XXI en las bases, y que lejos de reinterpretarlas ni hacerlos nada, se tira de piqueta, se desmonta, se almacenan, dicen que numeraron las piedras, lo guardaron en un almacén municipal y cuando quitaron la loneta la humedad había borrado los números, haciendo imposible reconstruir las bases. Entonces, bueno, esos son un poco algunas, bueno, como esas hay muchas. Sí, la labor detectivesca de la historia, la incomodidad y el removimiento de los asientos de algunos políticos o sí, altos funcionarios políticos, que les vas allí a revolver a su almacén y bueno, pues todo esto, ¿no? Pero bueno, algo tienen que hacer. El motivo o el montaje de las portadas de los libros es muy curioso, es muy atractivo. No por
por los formatos, por los colores, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, pues como digo, busco que el libro sea algo impactante, sea algo que entre por los ojos. Es claro, tú pones ahí un montón de fotos en una portada de un libro del Logroño antiguo y por lo menos seguro que mirarlas se van a mirar. Porque leer igual no, pero ver fotos es una cosa que gusta. Entonces la gente dice, pues ahí vivía mi padre, ahí vivía mi abuelo, ahí vivía no sé quién. Entonces es algo que ya te entra por los ojos, ya es algo que, bueno, has conseguido atraerte la vista de un posible lector. Es una gran parte del camino hecho. Claro, luego pues hay que poner los títulos y eso. Bueno, no vamos a hacerlos todos iguales, porque claro, a ver, poner tres libros que, claro, quien lo conoce los ve diferentes, pero para la gente podrían ser tres libros iguales con un montón de fotos. Entonces, bueno, hay que hacer una diferenciación. ¿Cómo se hace con los cajetines de los títulos? Y también, bueno, a veces luego el coleccionismo, porque dices, se hacen uno negro, uno rojo, uno verde. Es pues, un poco decir, a mí me falta el rojo, a mí me falta el verde, a mí me falta el negro. Es una manera de, por lo menos, identificar que la gente, decir, el 1, el 2, ¿cuál es ese? O sea, es un poco... pues dices, no, pues mira, yo tengo el negro y el verde, me falta el rojo. Sí. Pues una manera casi más sencilla de saberlo. Etiqueta, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Como hablábamos antes de la concisión del lenguaje periodístico, de la divulgación, de la cercanía y de huir un poco del academicismo, cuando has escrito o escribes alguno de los artículos, sí que es una cosa que hemos comentado, que para algunos te sobra información y para otros, sin embargo, no tienes ni por dónde empezar, ¿no? ¿Cómo de surdes, vamos a decir ahí? Bueno, pues lo que hemos contado antes, difícil casuística. Vuelvo otra vez al tercero, porque es el que estamos presentando. Me viene a la mente, por ejemplo, hay uno, no me acuerdo en qué página está, el de la plaza de la cadena. Está bajo el título El eslabón perdido de la cadena. Se trata de, bueno, es una mención antes, de un edificio, de una casa señorial que había ahí en esa plaza, que atraía por su escudo, tenía un primer zócalo de piedra y unos niveles más altos pues ya enlucidos. Una casa que, bueno, estaba ahí. ¿Qué habrá sido esto? No sé. Había una imagen, porque sí que había imágenes en este caso, y dices, bueno, pues una casa en 1700 no va a haber expediente de construcción. Hay que empezar por el final, expediente de derribo. Claro, derribamos una casa quemada. Vale, aporta demasiada información. Hay que empezar a buscar y dices, claro, ¿por dónde le atacas a esto? Algo que un expediente de derribo no te hace nada. Pues ¿cómo es lo que comentaba antes? Por el número. Porque las casas tenían antiguamente unos números y ha dado la casualidad de que en las imágenes se veía el número, que es una cosa un poco rara. Y claro, el número, hay un libro en el ayuntamiento donde está el inventario de vecinos. Es simplemente mirar el número y quién vivía ahí. Y claro, resulta que era la casa del corregidor de la ciudad en el año 1771. Desde un personaje que había tenido asiento en las Cortes de Navarra. Había sido corregidor por allá por Málaga. Un personaje que había tenido una vida... interesante, porque había tenido mucho movimiento, había tenido un renombre, bueno, había acabado el Logroño. Pues bueno, después ya tienes una historia más o menos, claro, ahí vas contando todo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el caso contrario, te enfrentas a contar la historia de la Plaza del Mercado. ¿Qué no cuento? ¿Qué no es importante de la historia de la Plaza del Mercado? Aquí tienes la torre de información así y tienes que ir diciendo... esto sí, esto no, esto un poco, esto... Que a veces son 3, 4, 5 reescrituras quitando cosas. Porque claro, ahí ya no es el problema de no llego a las palabras, sino hago 700. Que hay que empezar a recortar un poco a ver qué se cuenta, ¿no? Es bueno, un poco a veces ese contraste también de cosas que te encuentras. Pues todo esto, yo ya no tengo más preguntas porque creo que lo has explicado todo, vamos, estupendamente bien, ¿no? Y vemos cómo es un libro muy dinámico, yo como te pongo en el epílogo, que lo he escrito yo y cierro y digo, espero que sigas contándonos la historia de Logroño tan sencillamente bien, es decir, tan
accesible, tan fácil de asimilar. Sí. Bueno, pues como digo, de eso se trata, ¿no? Es un acercamiento, por lo menos que sea, dices, pues bueno, que por lo menos la historia se entienda, que es lo difícil a veces. Claro, hemos hablado de edificios, pero claro, no son solo edificios, son también lugares, son plazas, es la calle Laurel, es la presa de la Grajera, son entornos, o sea, incluso, bueno, es la plaza de la Oca, o sea, el juego de la Oca, que está en la iglesia de Santiago, es la que hemos contado, la tristemente famosa Fombera, o sea, claro, casi te ves contando la historia de una puerta, o sea, son cosas que a veces no es la historia que está en los libros de historia, sino a veces, pues claro, por ejemplo, la historia de las pastillas de café y leche de la viuda de Solano. Es eso, en los libros de historia como tal es una historia de un comercio, o la historia de la sombrerería Dulín. Son historias que una vez que mueren las personas que lo han conocido se pierden. Pues claro, y son comercios que, a ver, estos son muy famosos, pero claro, hay cosas que dices que han estado 100, 120 años ahí, y dices, si son una historia que por lo menos interés y es una referencia para la ciudad, aunque no sea una gran historia, pero también tiene, digamos, su importancia. Es el Logroño de a pie de calle, es así, es muy cercano. Entonces, claro, de eso se trata, ¿no? Un poco es. Que la gente diga, joder, pues, no sé, que la gente se vea dentro del propio libro. Eso es. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, yo quiero preguntaros una cosa. En primer lugar, enhorabuena por la publicación de estos 3 libros muy interesantes para las personas. Yo no he nacido en Logroño, pero sí he vivido en Logroño. Entonces, cualquiera de las cosas que veo seguramente me interesarán. Una pregunta. ¿Cuál es la fotografía más antigua que tenéis? La más antigua está precisamente también en el volumen 3. La hizo un fotógrafo enviado por Francis Frith, uno de los fotógrafos londinenses más importantes del siglo XIX, que retrató todo el mundo. Francis Frith no vino a Logroño, obviamente, se le atribuyen más de 6.000 o 8.000 fotografías, ya no me acuerdo cuántas son, no pudo hacerlas todas. Pero, sin embargo, envió a una persona a fotografiar la Catedral de Burgos. Y esta persona, pues, siguiendo el camino de Santiago, pues cayó por Logroño y fotografió la calle Portales. Justo nada más pasar la puerta de la Herbentia hacia el fondo. Y es una imagen que más o menos han cambiado algunas piezas, pero que está igual. Y fotografió también la iglesia de San Bartolomé, que por entonces sobre ella pues tenía una amenaza a muerte, porque la iglesia de San Bartolomé iba fuera. La piedra estaba vendida para hacer un teatro. Es claro, vino este señor y fotografió esto. Vemos un Logroño muy diferente, claro, hablamos de unas fotografías 1862, porque las inmediatamente después son del 65, que las hace Lauren para el ferrocarril. Y ahí ya es un Logroño distinto. Porque claro, tenemos el tren, fotografía la estación y el entorno de las vías. Sube a uno de los altozanos del Monte Cantabria, por lo cual nos hace también un primer perfil de la ciudad. Un primer perfil que se parece al que tenemos hasta ahora, porque sí que es cierto que cuando llega Lauren, las iglesias antiguas ya no están, ni San Blas ni San Pedro ya no existen. Pero las torres que salen son las mismas. El castillo, por supuesto, ha desaparecido, pero aparece en ellas también, por ejemplo, el puente de piedra antiguo, el puente de piedra medieval. Es un poco... La verdad que en ese sentido tenemos suerte, porque nos echa bastante... Esa primera fotografía nos la pone muy atrás. Entonces, cuanto más atrás, más posibilidad de ver cosas. Sí que es cierto que, bueno, la de Portales es una foto muy amplia, o sea, porque vemos el lado izquierdo, el lado derecho, vemos las torres de la Redonda, vemos los arranques de la Plaza del Mercado y vemos el edificio de la Beneficencia al fondo, que eso se derribó. Entonces, vemos ahí el tejado, vemos el convento de la Merced antes de ser transformado en tabacalera.
Es un documento, la verdad, que muy bonito. Ves, por ejemplo, la iglesia de San Bartolomé completamente absorbida por todas las corralizas, edificios colindantes que se estaban pegando ahí en torno a una iglesia desamortizada que no sabemos qué hacer con ella. Son unas imágenes, la verdad, que encontrarse con ellas es una cosa pues muy, muy bonita. Te voy a hacer otra pregunta. Bueno, os voy a hacer. Nada. Vamos a ver, me has dicho hace un rato que ya estabais preparando el cuarto volumen también. Sí. Y pensáis más volúmenes, el cuarto, el quinto, el sexto. Y luego te hago otra pregunta, Sí. ya. No, Contestas como quieras. no. A ver, por supuesto que Logroño, para los de Logroño, es muy importante, todo lo que se ve. Pero ¿no habéis pensado en pueblos, cómo han ido cambiando también? Pues Que ya, claro, sería un volumen de otro tipo. sí. Bueno, porque, claro, yo pienso en el mío y claro. supongo que el presidente piensa en el suyo y vamos, cómo hemos cambiado también. Hombre, a ver, eso... bueno, nosotros empezamos con Logroño. De momento, mientras tengamos imágenes, habrá volumen cuarto, habrá volumen quinto, habrá volumen sexto. O sea, mientras haya imágenes y hay historias que contar, va a haber. Cuando se acabe Logroño, pues es una opción muy viable, porque es una opción también muy cercana, porque los pueblos, al fin y al cabo, la gente de la capital ha ido y la gente de los pueblos ha ido. O sea, estamos más o menos en un ambiente pues muy similar también. O sea, es una cosa que se puede, de hecho es una cosa que incluso en el periódico y en la televisión hemos hecho también algún intento ya de salir por ahí a visitar cosas, porque también por los pueblos quedan cosas muy, muy interesantes. Hay cosas que se han quedado por ahí, edificios que están ahí, dices, y han marcado por la gente que ha vivido en ellos. Bueno, de hecho, por ejemplo, la casa más antigua de La Rioja la tenemos en Briones. De la plaza de Briones. O sea, y es una construcción pues muy, muy significativa y muy bonita, porque tenemos, me parece que en Aro queda otra, que hace tiempo amenazaba también con, no sé qué pasaba con aquella casa, yo la he visto, o sea, y bueno, luego nos quedan por ahí, aparte de los pueblos, en los campos siguen quedando también cosas. Lo que me viene a la cabeza, que estos días también está saliendo bastante en prensa, el monasterio de Clavijo. El monasterio de San Prudencio sí, lleva 200 años ahí agonizando en las laderas del Monte Laturce. Ahora parece que bueno, la zona, la gente de la zona ha salido un poco, digamos, en su defensa, o en decir, por lo menos que no se caiga más de lo que está. Y bueno, yo en ese sentido te digo, porque yo a esta gente de Soto, sobre todo no por el párroco de Clavijo, tengo contacto con ellos y me parece que también lo que están haciendo, desde luego, pues es una labor muy loable y es una labor que nos recuerda que igual que Clavijo, igual que Briones, hay muchísima historia y sobre todo también luego tenemos muchos pueblos que han quedado abandonados, porque tenemos muchos pueblos que están agónicos en las laderas. Me viene el caso, no está abandonado, pero sí que ha dado mucha guerra este año también Treguajantes. La iglesia de Treguajantes se estaba cayendo y bueno, hubo unos chavales del pueblo que recogieron fondos allá donde pudieron, la verdad, y consiguieron por lo menos tapar el agujero. Poner una uralita encima no es algo estético, pero por lo menos en la iglesia ya no entra agua. Por lo menos el deterioro ya no va a ir a más. Poco a poco luego ya hablaremos de qué criterios aplicamos, qué normas patrimoniales, qué leyes aplicamos, pero por lo menos ya no falta un ladrillo más. Que eso, por desgracia, es un mal que nos asola también en La Rioja, porque el fenómeno de, bueno, y que vamos a decir de la cantidad de castillos que tenemos también, porque hay castillos por ahí muy importantes. Viene a la cabeza también Jubera, me viene Foncea, me viene castillos que yo he ido visitando. San Vicente. San Vicente, por supuesto, sí, San Vicente, joder, Claro. San Vicente está ahí, tiene visibilidad, es un castillo muy bonito. Es una labor de restauración muy buena, porque el pueblo no lo ha visto como una cantera, sino como algo nuestro. Y
igual no como algo histórico, pero sino algo que nosotros tenemos y el otro no tiene. Entonces, simplemente por eso lo ha sabido mantener. Entonces, claro, como se ha mantenido, nos ha llegado y podemos contar lo demás, gracias a que ha estado ahí, a que es uno de los castillos que podemos visitar enteros, porque podemos ver las torres. La Torre del Reloj es uno de los relojes más importantes que tenemos en La Rioja también, porque la relojería también es una cosa muy, muy peculiar, porque relojes mecánicos en La Rioja ya cada vez van quedando menos. Y bueno, pues desde luego es un campo también a explorar. Sí que es cierto que la documentación de los pueblos a veces es más difícil. Incluso a veces, te enfrentas, como siempre, te enfrentas al custodio de la documentación. Yo tengo también, precisamente de la semana pasada, un caso de una no protección de una documentación antigua en un pueblo. O sea, nosotros tenemos una librería y me vino una persona a fotocopiar un libro debajo del brazo, un libro de actas del Ayuntamiento de Murillo de 1936-1937, que había salido ilícitamente del ayuntamiento sin que nadie se enterase. Que tuvo que venir la policía y la Guardia Civil, además de los empleados del ayuntamiento sorprendidos, a incautárselo y a llevárselo. Y claro, luego los que lo habían traído a decirle por qué había avisado a la policía, vamos, casi que a perseguir. O sea, vamos, claro, cualquier día. Cualquier libro anterior a 1951 es patrimonio bibliográfico. Es esto que nos puede parecer tan absurdo, es que es un delito. O sea, aparte de lo absurdo de que el custodio no ha hecho su labor, el que lo ha cogido y el que ha dejado salir es un delito. Y claro, porque si ese libro se pierde, todo lo que hay en ese libro se pierde, porque no hay copia. Claro, la persona del ayuntamiento, con el susto en el cuerpo, me llamó luego por la tarde y dice, lo primero que he hecho cuando he llegado al ayuntamiento es escanearlo y quitarlos de la sala de usos múltiples. Digo, pues me parece muy bien, claro, porque de la sala de usos múltiples vuelan, de la secretaría no. Es claro, por desgracia, porque lo digo por desgracia, no es el único que he visitado en estas circunstancias. Claro, porque mi madre y yo hemos manejado también libros del año 1500 y pico que están ahí como ladrillos en una sala que lo coge y no vuelve. Entonces, claro, porque luego incluso en el archivo general, que en ese sentido sí que hizo una labor buena, porque retiraron libros sensibles, o sea, hicieron un programa de manuscritos, documentos medievales, todo esto que estaba en los ayuntamientos sin ningún cuidado, quitarlo. Porque en realidad eso en los ayuntamientos, desde luego, es un orgullo para el pueblo. Pero cualquier documentación y cualquier patrimonio tiene que estar bien cuidado. Tiene que estar en unas manos por lo menos que sepan. Porque si no, nos enfrentamos a cosas como esta. Entonces son... no sé si algún... Sin lugar a dudas, Bruno, yo creo que eres una de las personas que más conoce la historia de Logroño, y yo también te felicito porque el trabajo de investigación que hay detrás es de gran mérito y muy meritorio. Yo quiero formularte un par de preguntas también, y es que hemos hablado que de algunos artículos, de algunos edificios o de algunos ambientes o de algunas esculturas o de lo que vayas a escribir, tienes muy poca información, pero de otra mucho. En el Diario de La Rioja te permiten, de esos que tienes mucho, poder volver a hacer otro artículo más adelante, o solamente de una casa puedes hablar una vez o de una plaza puedes hablar una vez y no te dejan volver a repetir al cabo de X tiempo? Bueno, pues depende de casuística, porque, por ejemplo, en su momento, en el primer libro, hicimos el Instituto Sagasta. Lo mismo, el Instituto Sagasta, muchísima información. Y ahora con la reapertura se lo volví a plantear. Dijimos, pero vamos a darle otro ambiente. En lugar de hablar de la historia de quién lo hizo, no sé qué, vamos a hablar de las personas que pasaron por aquí. Vamos a, no como un edificio, sino como los alumnos de un instituto. Y les gustó la idea. Claro. Es una manera, claro, porque la imagen es radicalmente distinta. Porque la imagen que vemos en el primer libro es la fachada.
La que veremos en el cuarto cuando se publique de los alumnos es una fotografía de alumnos y profesores en los patios del instituto en 1908. Que no ves solo un edificio, sino ves a toda esa serie de personajes que estaban tanto impartiendo en el instituto como aprendiendo, que es una visión radicalmente distinta de lo mismo. Con el mismo caso también, porque el Sagasta dio para mucho, el Museo de Esculturas. El Museo de Esculturas de Sagasta le dedicamos también un artículo aparte, por lo mismo. O sea, porque es también es un poco a veces una historia un poco que son unas esculturas que sí, que eran réplicas, que en un momento se desecharon, se tiraron al Ebro y alarmados los alumnos de la industrial las recuperaron. Entonces, con esa premisa hicimos otro texto referido a esto. Sí que es cierto que algunos merecen 2, 3 y más, porque bueno, pues con el tiempo sí que intentando pues separarlos lo más posible, sí que es posible hacerlo. Y vamos, de hecho, hay gente que lo agradece también. Pues muy bien, Bruno. También tengo otra cuestión, porque claro, aquí estamos en Madrid y los lectores van a poder ver y leerte, ¿no?, con estas 3 publicaciones, pero para todo el público está aquí en Madrid que no llega físicamente el Diario de La Rioja, pero ¿pueden seguirte o leer tus artículos a través de internet? ¿Están? Sí. El Día de La Rioja tiene una aplicación para móvil que a las 12 de la noche de cada día suelta el periódico en digital y se puede leer. Incluso estos artículos se publican en la página web como una noticia y se pueden ver las imágenes y se pueden leer los textos íntegros. Es un poco la ventaja que tienen, pues esto, un poco los mundos de internet, los mundos de pues que podemos escribirlo en Logroño y que puede llegar a Madrid. Es una ventaja porque no queda solo en Logroño y puede llegar a cualquier parte del mundo. De hecho, bueno, en los artículos míos yo soy consciente de que llegan incluso fuera de España. A quien se lo mando, quien me lo ve, son amigos míos que viven en otros países, pero la cosa queda ahí, que esos artículos pues han salido de Logroño y tienen un camino. Nadie sabe a dónde va a llegar ese camino, pero tienen la posibilidad de hacerlo. Eso es una cosa... Es una cosa que, bueno, que por lo menos que es un poco las ventajas también de estos momentos que tenemos. Pues muy bien, Bruno, Azucena, un auténtico placer de nuevo teneros en esta mesa de presentación en el Centro Riojano de Madrid con la publicación del tercer libro, que con mucho gusto tendremos la ocasión de adentrarnos en la historia de Logroño. Y pues como estabas comentando ahora, nosotros aquí en el Centro Riojano también tendemos esos puentes para que las distancias entre La Rioja y Madrid no existan. Sí. Y yo creo que eso es muy importante y que unamos y acerquemos todo lo máximo posible. Lo único que te puedo decir es que os esperamos en la próxima publicación Bueno, no, espero que no pase un año, porque no ha pasado un año de la última vez. No ha pasado un año. Y además también os hemos tenido recientemente con la presentación de la revista. En esa ocasión, bueno, pues yo no pude estar, pero bien estaba Gloria, la vicepresidenta, también haciendo las funciones de presentación. Así que, de nuevo, agradecer la presencia a todos ustedes al Centro Riojano de Madrid y que nos vemos muy pronto. Sí, yo quiero despedirlo simplemente con la dedicatoria del libro. Dedicado a Logroño, por dejarnos ser parte de su historia, a todos aquellos que la quieren, que la han querido, la quieren y la querrán. Aparte de una nota in memoriam a mi abuelo José María Escalona Gómez de Segura, que falleció el día 13 de junio, justo cuando estábamos haciendo aquí la presentación. ¡Ostras! Entonces, que él era de Logroño y que, bueno, este libro va para él. Entonces, tenemos también un pequeño vídeo con las imágenes preparadas que van un poco
tomando del punto más céntrico de la ciudad al más periférico. Es una visión un poco así, pero bueno, que nos acompañe, que bueno, que queremos compartir con vosotros. Agradecer, por supuesto, que nos dejéis estar aquí, que nos dejéis bueno, venir a contaros lo que hacemos, tanto de revista como de libros, y que no va a pasar un año, por supuesto.
Bueno, pues lo dicho, que... No, deja. Lo dicho, que muchas gracias y que estaremos por aquí. Bueno, pues os esperamos dentro de 5 o 6 meses, cuando tengáis ya el próximo libro. Y nada, desde el Centro Riojano también un recuerdo muy especial a tu abuelo José María. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la acogida.